Hola, hola, amantes del drama turco. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias y actualizaciones sobre todas sus estrellas turcas favoritas. Si eres como nosotros, seguramente has estado pendiente de cada movimiento de Hande Erçel y Kerem Bürsin desde que Asteriscos en Asterisco nos robó el corazón. Y vaya que ha habido movimientos. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón del misterio que rodea a estas dos superestrellas. Han pasado ya un buen tiempo desde que confirmaron su separación, y desde entonces, los rumores no han hecho más que volar más rápido que las alfombras en Asterisco las 1001 noches Asterisco. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Y qué dicen sus amigos y colegas de todo este drama? Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este embrollo amoroso como si fuéramos unos verdaderos detectives de telenovelas. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada entrevista y cada publicación en redes sociales para tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, especulaciones jugosas y, por supuesto, mucho amor y desamor. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo del entretenimiento turco, desde las últimas noticias sobre tus actores favoritos hasta análisis profundos de las series más populares. Así que únete a nosotros y prepárate para vivir la emoción del drama turco al máximo. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como suele suceder con las parejas de celebridades, fue un verdadero bombazo. Desde que se conocieron en el set de Asteriscos en Asterisco, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans enloquecieron cuando finalmente confirmaron su relación, y durante un tiempo, parecía que vivían en un cuento de hadas moderno. Viajes exóticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en Instagram. Lo tenían todo. La prensa turca, siempre al acecho, cubrió cada detalle de su romance, desde sus paseos románticos por Estambul hasta sus escapadas a Maldivas, convirtiéndolos en la pareja del momento, el epítome del amor joven y exitoso. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada pequeño gesto se magnificaba y se convertía en noticia de portada. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Los primeros rumores de problemas en el paraíso comenzaron a surgir a principios de 2022. Se decía que la intensa presión mediática, las apretadas agendas de trabajo y las diferencias personales estaban empezando a pasar factura. Al principio ambos negaron los rumores, utilizando sus plataformas para mostrar una fachada de felicidad y unidad, probablemente intentando mantener la imagen pública que se había construido alrededor de su relación. Sin embargo, las señales eran evidentes: menos apariciones públicas juntos, menos interacciones en redes sociales, y una cierta frialdad en sus escasas apariciones conjuntas. Los fans más perspicaces notaron estos detalles y comenzaron a especular sobre la inminencia de la ruptura. Al principio ambos negaron los rumores, pero la verdad era inevitable. Finalmente la noticia de su separación se confirmó, dejando a los fans devastados. La noticia se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales con mensajes de incredulidad, tristeza y teorías conspirativas. Los hashtags #Hande Kerem, #Kerem Hande y #almohadillas en Alcam se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el alcance global de su popularidad y el impacto emocional que su relación había tenido en sus seguidores. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las teorías abundan. Algunos dicen que la relación se enfrió debido a la distancia. Hande, con su carrera en ascenso, estaba cada vez más ocupada con proyectos internacionales, mientras que Kerem se centraba en sus propios proyectos y en su trabajo humanitario. Esta distancia física, sumada a la presión mediática constante, podría haber creado una brecha difícil de superar. Hande, convertida en una estrella internacional gracias al éxito de Asteriscos en Asterisco, recibió ofertas de marcas de lujo y oportunidades en Hollywood, lo que la obligó a viajar constantemente y pasar largas temporadas lejos de Turquía. Kerem, por su parte, aunque también exitoso, parecía más arraigado a sus proyectos locales y a su labor filantrópica, lo que generó un desequilibrio en la dinámica de la pareja. Otros rumores apuntan a una posible infidelidad por parte de alguno de los dos. Aunque nunca se ha confirmado nada, los chismes sobre posibles romances con otras personas han circulado persistentemente en la prensa turca. La prensa rosa turca, conocida por su voracidad y su falta de escrúpulos, publicó fotos ambiguas y rumores sin fundamento, alimentando la especulación y el morbo entre los fans. Se rumoreó sobre una posible cercanía de Hande con un actor internacional durante un rodaje en el extranjero, y se vinculó a Kerem con una modelo turca en un evento social.
Sin embargo, es importante recordar que estos son solo rumores y que no hay evidencia concreta que los respalde. Es crucial mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por las especulaciones infundadas que proliferan en el mundo del espectáculo. Otra teoría popular es que simplemente no estaban en la misma página en cuanto al futuro de su relación. Ande aparentemente estaba más enfocada en su carrera y en explorar nuevas oportunidades, mientras que Kerem, según algunas fuentes, estaba listo para dar el siguiente paso y formalizar la relación. Esta diferencia de prioridades podría haber sido un factor importante en su decisión de separarse. Se decía que Kerem, proveniente de una familia más tradicional, deseaba sentar cabeza y formar un hogar con Ande, mientras que ella, ambiciosa y con una carrera en pleno ascenso, no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños profesionales por el momento. Esta diferencia de visión sobre el futuro, unida a la presión de los fans y la familia, pudo haber ejercido una tensión insoportable en la relación. Pero, ¿qué dice Kerem Bürsin al respecto? Después de un periodo de silencio, el actor finalmente rompió el silencio en una entrevista reciente. Aunque fue cauteloso y evitó entrar en detalles escabrosos, Kerem admitió que la separación fue un proceso difícil y doloroso para ambos. Describió a Ande como una persona increíble y talentosa, y enfatizó que siempre la respetará y apreciará el tiempo que pasaron juntos. Durante meses, Kerem se mantuvo en silencio, refugiándose en el trabajo y evitando las preguntas de la prensa. Finalmente accedió a una entrevista con una revista de renombre, donde habló sobre su experiencia y su perspectiva sobre la ruptura. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, demostrando su madurez y su respeto por Ande. Ande es una persona maravillosa y talentosa, dijo Kerem en la entrevista. Siempre la respetaré y apreciaré el tiempo que pasamos juntos. A veces las cosas simplemente no funcionan, y eso está bien. Lo importante es que ambos sigamos adelante y seamos felices. Sus palabras, aunque evasivas, transmitían un sentimiento de cariño y respeto por su expareja. Reconocía la importancia de la relación que habían compartido y expresaba su deseo de que ambos pudieran encontrar la felicidad en el futuro. Kerem también negó rotundamente los rumores de infidelidad y dijo que no hay verdad en esas acusaciones. Esas son solo especulaciones sin fundamento, afirmó. Ande y yo siempre fuimos honestos y respetuosos el uno con el otro. No hubo infidelidades ni engaños de ningún tipo. Su negación fue firme y contundente, buscando poner fin a los rumores maliciosos que circulaban en la prensa. Defendió la integridad de su relación y enfatizó la importancia de la honestidad y el respeto mutuo. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, Kerem fue evasivo. Nunca digas nunca, dijo con una sonrisa enigmática. Pero en este momento ambos estamos enfocados en nuestros propios caminos y en nuestras propias carreras. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Su respuesta, ambigua y llena de esperanza, desató la euforia entre los fans que anhelaban una segunda oportunidad para la pareja. La frase "nunca digas nunca" se convirtió en un mantra para aquellos que se negaban a aceptar el fin de su historia de amor. Las palabras de Kerem han alimentado aún más las esperanzas de los fans que sueñan con una reconciliación entre él y Ande. Muchos creen que todavía hay amor entre ellos y que solo necesitan tiempo y espacio para resolver sus diferencias. Sin embargo,